tengan todos ustedes. Agradecemos su asistencia a través de la plataforma Zoom a un nuevo ciclo de actividades, conversaciones desde el Colegio de Sinaloa, una serie de conferencias donde participarán los miembros del Consejo Directivo de este organismo, así como invitados especiales, destacados investigadores, científicos y creadores pertenecientes a la ciencia, el arte y la cultura, con el propósito de aportar su experiencia en torno a temas medulares y de interés para la sociedad, así como para públicos específicos. Y para inaugurar este ciclo me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Federico Páez Osuna, miembro del Colegio de Sinaloa e investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, quien disertará un tema de suma importancia para Sinaloa, el impacto ambiental de la planta de amoníaco. También doy la bienvenida al maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, quien nos acompaña de forma habitual y quien cerrará la actividad. Nos acompaña también otro miembro del colegio, la doctora María Aurora Miente Hernández, bienvenida. Y nos acompaña la licenciada Lidia Concepción Zelaya, secretaria general de este organismo, quien participará en la moderación de la ronda de preguntas al final de la conferencia. Amigos, es importante comentarles que sus preguntas serán exclusivamente por vía chat. Y para quienes no conocen de manera amplia la trayectoria del doctor Federico Páez Osuna, voy a leer algo muy somero de su semblanza curricular. Él cuenta con una gran trayectoria en la investigación y en la docencia. Desde 1981 es profesor e investigador de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de contaminantes en ecosistemas acuáticos, acuacultura y sustentabilidad ambiental. En el rango de docencia ha impartido cursos a nivel posgrado y dirigido 95 tesis, 65 de ellas de posgrado. En total ha formado a 15 investigadores. En lo que respecta a la difusión académica, les cuento que ha publicado numerosos artículos científicos y de divulgación y varios libros. Entre ellos quiero citar la serie importante de Lagunas Costeras de Sinaloa, que ha coordinado y donde también ha colaborado investigadores muy destacados especializados en estos rubros. Les cuento que en Google Scholar tiene 7,850 citas a sus trabajos. Y pues cuenta con numerosas distinciones, voy a comentar algunas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1986 y desde 2001 es nivel 3. La UNAM le otorgó la distinción Universidad Nacional y la Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez. Por su parte, el gobierno federal le otorgó el Premio Nacional al Mérito Ecológico y el de Sinaloa de Ciencia y Tecnología. La APA UNAM le otorgó la medalla al mérito académico. Ha sido, por la propia UNAM, reconocido por más citas a sus trabajos en el área de biología, ecología y geociencias. Y antes de dar inicio, el Colegio de Sinaloa quiere agradecer a los medios de comunicación todo el apoyo que le han brindado en la difusión de sus actividades, tanto a los medios impresos como a los digitales. Muchas gracias. Este organismo valora y aprecia esta colaboración. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y de esa forma iniciamos con la conferencia. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias a quienes se enlazan a la plática, la cual pues tiene por objeto algo muy concreto, ¿no? Exponer lo que se sabe, claro, desde mi perspectiva y de algunos colegas que me han acompañado en algunos estudios, sobre el impacto ambiental de la planta de amoníaco. Quizás antes de entrar de lleno con el tema medular que es el impacto de la planta de amoníaco, es muy importante y de utilidad saber algunos aspectos que tienen que ver con esta actividad. La planta de amoníaco o la síntesis del amoníaco no es una actividad más, yo diría una actividad muy especial. ¿Por qué? Por sus diversas implicaciones que tiene. Voy a referirme en unos 5 o 8 minutos sobre estos detalles que sobresalen respecto a la síntesis del amoníaco. Quizás valdría la pena incluso preguntarnos cuál sería o cuál ha sido la invención en ciencia y tecnología más importante del siglo XX y los 20 años que van del siglo XXI. Y bueno, nos podríamos hacer esa pregunta y cualquiera de nosotros podría contestar que son los vuelos espaciales. Quizás alguien puede pensar que
es el propio avión. Otro más podríamos decir que se trata de la televisión, las computadoras, los robots, la energía nuclear. Podríamos hacer una lista a lo mejor de 12 o 15 invenciones, todas muy importantes y muy atractivas. Y sin embargo no pensaríamos nunca en la síntesis del amoníaco. Y para muchos conocedores del tema, es precisamente la síntesis del amoníaco la más importante. Vamos a ver si esto es una exageración o no. Ahorita traemos una población mundial de 7.800 millones de personas que estamos viviendo encima de esto llamado Tierra, de este planeta llamado Tierra. En 1900, o sea, hace 120 años, éramos apenas la quinta parte de los que somos actualmente. O sea que de 1900 al 2020 nos hemos casi quintuplicado la población. ¿Por qué se ha quintuplicado la población? Por muchas razones. Pero uno de los cambios más importantes o transformaciones más importantes que se dio en estos 120 años es la manera de producir alimentos. Y esto tiene que ver con la síntesis del amoníaco. Entonces, podemos nosotros a lo mejor en nuestra vida cotidiana dejar de ver los cientos de canales de televisión, dejar de usar el Microsoft, el Windows, y podríamos pasarla bien, de alguna manera. Pero si nosotros detenemos la síntesis del amoníaco, las cosas serían muy diferentes. Y ahorita voy a mostrarlo por qué. Comenzaría por hacerme otra siguiente pregunta. ¿De qué estamos hechos los seres vivos? Cualquiera que haya leído un libro de biología o de bioquímica se va a contestar esta pregunta. Si hablamos del ser humano, el 65% del ser humano es agua. Sorprendentemente estamos hechos más de agua que de otra cosa. Enseguida tenemos grasas, entre un 15 y un 30%, dependiendo de qué tan gordos estemos. Y luego tenemos un 15% de proteínas, apenas 1% de carbohidratos y menos del 1% de minerales o de elementos, vamos a decir, de compuestos inorgánicos. Bien. Debo de decirles que entre estos componentes llaman la atención muy especialmente las proteínas. Las proteínas son de la mayor importancia para los procesos vitales a nivel celular, a nivel de los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Las enzimas, las hormonas, el músculo, los tendones, la piel, las uñas, la hemoglobina de la sangre son proteínas. Y las proteínas están hechas de aminoácidos que están hechos a su vez de nitrógeno e hidrógeno. Entonces ahí tenemos metido ese nitrógeno que no quiero que lo perdamos de vista. Un adulto en promedio, vamos a decir un adulto de 70, 80 kilogramos, tiene aproximadamente 1 kilogramo de nitrógeno, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? La siguiente o tercera pregunta que nos haríamos, ¿de dónde proviene este nitrógeno? Que nosotros, los seres humanos y los demás organismos en nuestro planeta contienen nitrógeno. ¿De dónde sale este nitrógeno? Bueno, si pensamos en los seres humanos, ese nitrógeno sale de lo que ingerimos diariamente, o sea, lo que tomamos y lo que comemos. La tortilla, el pan, la leche, el huevo, la carne, contienen proteínas, contienen nitrógeno, ¿sí? Ahora bien, la siguiente y cuarta pregunta última que voy a hacer es, ¿de dónde procede este nitrógeno en los alimentos en general? ¿Sí? Es algo que lo vivimos y que lo estamos percibiendo en la vida diaria, pero quizás en el fondo nunca nos hemos preguntado de dónde procede ese nitrógeno. El nitrógeno que está en la tortilla, que está en el huevo, que está en la carne, finalmente si nos vamos hacia atrás, vamos a terminar con la síntesis del amoníaco y vamos a terminar con la fijación biológica natural del nitrógeno, ¿sí? Hasta el año de 2010, la mitad del nitrógeno en los alimentos procedía de las plantas de amoníaco. La otra mitad procedía de la fijación natural biológica que ocurre en nuestro planeta y que siempre ha ocurrido por los últimos miles de años. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años?
ya es mayor la fuente de nitrógeno de la síntesis del amoníaco que la fuente natural por fijación biológica. O sea, está cambiando esa proporción. Dijéramos que ahorita debe de estar como entre 52 y 48%, por ahí anda o debe de andar aproximadamente la proporción. Después del cemento, el acero y los plásticos, el amoníaco es el producto químico que más se produce mundialmente. Esto es otro aspecto también que tenemos que voltear a ver. Las cifras del año pasado nos hablan de 220 millones de toneladas al año que se producen de amoníaco. El 80% de este amoníaco va dirigido a producir fertilizantes. El 20% hay una N cantidad de aplicaciones por las cuales se utiliza el amoníaco. Tenemos desde los productos farmacéuticos que incluyen medicinas como las sulfamidas, vitaminas, que se requiere el amoníaco para producir algunas vitaminas, sí, cosméticos, fibras sintéticas, el nylon, el rayón, los acrílicos, los hemos visto en las etiquetas de las camisas que vamos a comprar o de los vestidos. Los plásticos como el pluretano y los fenólicos, estos dos plásticos tienen que ver con el amoníaco. Los productos de limpieza. Entonces, yo quisiera decirles que cuando traemos puesta una camisa o un pantalón, contienen algunas de estas fibras que estoy mencionando. O el mueble, el modular en nuestra casa, el automóvil, lleva partes de algunos plásticos donde están metidos algunos nitrógenos que salieron de una planta de amoníaco. Esto es muy importante no perderlo de vista. Por último, yo quisiera decir que el amoníaco está llamado a ser el combustible del futuro. En estos últimos 3 años han estado saliendo varios papers a nivel mundial sobre el potencial que tiene el amoníaco para convertirse en un combustible. A diferencia de los combustibles fósiles, el amoníaco no genera emisiones de carbono. Entonces, ahorita hay mucho trabajo experimental con generadores de energía, o sea, que producen electricidad, utilizando como combustible el amoníaco. Esto está sucediendo ya en los países más desarrollados. Yo cerraría nada más esta parte, que es una introducción en realidad, que la síntesis del amoníaco, pues para algunos, repito, ha sido considerada como la mayor contribución de la química a la civilización. Parece una exageración. Para otros es la gran transformación para producir alimentos. Entonces, esta es la cara, vamos a decir, primero positiva del amoníaco. Ahora voy a hablar de la cara que no es positiva. Vamos a decir la cara más bien negativa del amoníaco. Algo que también reconocen los científicos es que el mayor desafío mundial que tenemos en la actualidad tiene que ver con la necesidad de producir más alimentos. Fíjense, es algo que no sale nunca casi en la televisión y en los medios. Sin embargo, la FAO cada año lo está recordando, y si se meten a la página de la FAO, una de las grandes preocupaciones de estos grupos es precisamente eso. Para el 2050 están visualizando que vamos a ser casi 10,000 millones de seres humanos. Sí, un poquito menos, 9,750 millones. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ocupar producir más alimentos. Pero el reto es mayor. ¿Por qué? Porque la tasa de producción que tenemos ahorita de crecimiento de la producción de alimentos, si seguimos esa tendencia, nos vamos a dar cuenta que no alcanza. O sea, el ritmo como está creciendo la tasa de producción de alimentos no va a alcanzar con el ritmo de crecimiento de nuestra población. Esta es la preocupación, es una de las grandes preocupaciones que tenemos, creo yo, como raza humana, ¿no? O sea, ¿cuál es el reto? Tenemos que aprender a producir más alimentos con menos suelos, con menos agua, pero además con menos impacto ambiental. Esto último es lo que complica el panorama de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque hemos sido y somos actualmente muy ineficientes para producir alimentos. Este es un dato muy importante el que les voy a dar. De cada 100 átomos de nitrógeno que se producen entre los dos procesos, el proceso natural que se llama fijación biológica del nitrógeno y el proceso de la síntesis del amoníaco, la síntesis industrial,
De cada 100 átomos, fíjense bien, llegan a la boca del consumidor, al ser humano, solamente 13 de estos 100. Los otros, los 87 que quedan ahí, van a parar al medio ambiente. Van a parar a los cuerpos de agua, a los suelos y a la atmósfera. Esto se conoce como la cascada del nitrógeno, que es un fenómeno en el cual el nitrógeno que se desecha se va repartiendo en los suelos, en las aguas y en la capa inferior de la atmósfera. Y esto trae algunos trastornos que los estamos ya experimentando en estos últimos 30, 50 años. Esto provoca enfermedades respiratorias, tiene efectos serios sobre la salud que apenas estamos entendiéndolos en estos últimos 10 años. No sé si han oído hablar de las partículas PM10, PM2.5. Tienen que ver precisamente con mucho de ese nitrógeno que estamos, vamos a decir, desechando para poder producir los alimentos que necesitamos consumir los seres humanos. Entonces, el impacto que más preocupa a los científicos no es tanto el impacto directo de las plantas de amoníaco al instalarse o al estar operando, sino más bien es el nitrógeno que estamos desperdiciando cuando nosotros producimos y consumimos los alimentos. Y a este se le suma también el nitrógeno que estamos generando hacia la atmósfera cuando nos transportamos. Resulta que cuando quemamos combustibles fósiles, gasolina, diésel, etcétera, también hay una pequeña fracción de compuestos de nitrógeno, óxidos del nitrógeno, que van a parar a la atmósfera. Entonces, estamos pues ante una gran paradoja, como quien dice. ¿Cuál es la paradoja? Las plantas de amoníaco son parte del problema ambiental, pero también son fundamentales para producir ya en la actualidad más del 50% de los alimentos que consumimos nosotros, el ganado, las aves, el camarón de cultivo, etcétera, etcétera. La solución a esto sería motivo de muchas pláticas, no solo de esta. Ahí lo voy a dejar como introducción. Solamente diré que ahorita, en estos últimos 3, 5 años, se está trabajando mucho lo que se llama la huella del nitrógeno. Ya ven que todos conocíamos la huella del carbono de un ser humano por cápita por año. Pues ahorita se viene trabajando mucho con la huella del nitrógeno y los resultados pues son los esperables, ¿no? Los países más ricos, los habitantes que consumen más carnes, a diferencia de los vegetarianos o los omnívoros, pues tienen una huella de nitrógeno mucho mayor que los vegetarianos, ¿no? Por decir así. Entonces, a mí lo que me llama la atención en este contexto es que esto no ha sido muy denunciado ni es muy conocido, ¿no? Y es un aspecto que debemos de voltear a verlo y no perderlo de vista. Entrando de lleno ahora sí al impacto que causaría la planta de amoníaco, yo diría que el impacto pues depende de varios factores, entre ellos pues es el tamaño de la planta, la tecnología que va a usar, la producción que va a tener y sobre todo el tipo de combustible o la fuente de hidrógeno que va a utilizar para reaccionar con el nitrógeno y producir el amoníaco. Entonces, de acuerdo a la manifestación de impacto ambiental preparada por CAPSA y que tuvimos disponibilidad varios colegas y yo, pues yo les diría que la planta está considerándose una planta que va a producir al día 2.200 toneladas de amoníaco. Y entre los impactos podríamos decir que hay 3 grandes rubros, que se puede dividir en 3 grandes grupos los impactos. El primero de ellos sería el cambio de uso de suelo. El segundo sería el manejo del agua y el tercero tiene que ver con la producción de partículas o la emisión de gases. Diríamos que ahí están los 3 grandes impactos de la planta de amoníaco. Abordando cada uno de ellos les diré lo siguiente. Si hablamos de cambio de uso de suelo, el hecho de ocupar un espacio de 126 hectáreas, que posiblemente era o parcialmente era un humedal, pues bueno, lo que va a terminar provocando es que todos los servicios o funciones que tenían esos humedales pues se pierden definitivamente. ¿Cuáles son? Son muy conocidos y son la bandera de muchos grupos que hablan sobre la defensa de los humedales. Yo rescataría 4 principales servicios, ¿no?
Uno de ellos es el sostenimiento de la biota de importancia ecológica, o sea, la biodiversidad, muy importante. El otro es la importancia, pero también de la biota comercial, o sea, que dañaría las pesquerías que dependen de los nutrientes y la energía que suministran estos humedales. El segundo, que tiene que ver con el cambio de uso de suelo, es que perderíamos algo de la estabilidad costera que nos da también este tipo de humedales a las líneas de costa. El tercero sería la retención de carbono, que apenas está con... Cerró su micrófono. Perdón, no sé dónde me quedé, pero me regreso un poco. Hablaría yo de que hay, en el cambio de uso del suelo, esencialmente tenemos nosotros la pérdida de humedales por esas 126 hectáreas que ocuparía la planta, evidentemente, que alguna vez han de haber sido humedales, y se perderían pues los servicios de proveer de nutrientes y de energía para organismos de importancia comercial y organismos de importancia ecológica. El segundo sería la estabilización costera, ¿sí? El tercero sería la retención de carbono, lo que se llama el carbono azul. Y el cuarto sería la retención de contaminantes. ¿Qué quiero decir con estos últimos dos? Bueno, que se ha descubierto, y esto es un gran hallazgo de los últimos años, que los humedales funcionan como plantas de tratamiento natural para procesar contaminantes. Entonces, de ahí que cada vez cobre mayor importancia este asunto, ¿no? El de manejo del agua. El de manejo del agua, la planta está contemplando que va a succionar algo así como 2,000 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Desafortunadamente, cuando se succiona agua, no es agua solamente la que se va a succionar. Se succionan larvas de peces, de moluscos y de crustáceos. Ese es el problema que hay con la succión del agua. O sea que se succiona parte del fito y del plancton en general. El otro problema con el manejo del agua es el efluente. ¿Por qué? Porque una fracción del agua se utiliza en el proceso, pero el resto, aproximadamente 1,400 metros cúbicos por hora, van a regresar al medio. Y estos regresan pues sobrecalentados, un gradiente de 3 grados centígrados, y regresan de manera hipersalina también, o sea, con un gradiente de 37 o 38 gramos por litro de sal. Y por último está el impacto de la emisión de los gases, sobre todo los gases de efecto invernadero. Me referiré aquí sobre todo a dos tipos de gases, el CO2 y los óxidos de nitrógeno. Aquí hay un detalle muy importante que se hace hincapié con la construcción de la planta. Estuve revisando en la literatura por cada tonelada de amoníaco que se produce, cuánto están las plantas que operan en el mundo, cuánto están produciendo de CO2. Las peores plantas en ese contexto son las de China y la India. Están operando y están emitiendo 5.2 toneladas de CO2. ¿Sí? El promedio mundial anda aproximadamente en 3.4, 3.5 toneladas de CO2 por tonelada de amoníaco. La planta de amoníaco aquí proyectada, a mí me sorprende mucho el dato, es apenas de 1 tonelada de CO2 por tonelada de amoníaco. O sea que sería, comparado a estas otras plantas, muy eficiente. Bien, otra parte que yo contemplé para la plática es el impacto en las pesquerías, porque se ha especulado mucho sobre este punto. Y bueno, el impacto en las pesquerías hay que verlo desde dos aspectos que tienen que ver con la planta. Uno de ellos, pues por lo que dije hace rato, la conversión o el cambio de uso de suelo de las 126 hectáreas, pero el otro tiene que ver con la succión del agua, donde yo puedo estar succionando larvas de peces, de camarón, etcétera, que luego se convertirán en pesquerías y yo las voy a perder. Bien, hicimos un cálculo, hicimos un trabajo, varios colegas y yo, en ese sentido. Y encontramos, por ejemplo, en el caso de las 126 hectáreas, cuando nosotros nos ponemos a revisar el hectareaje de humedales de
de todo el complejo lagunar, que es Ohuira, Topolobampo y Santa María, nosotros nos damos cuenta que estas 126 hectáreas, comparado con las 9.146 hectáreas de manglar y las 22.641 hectáreas de otra vegetación que reporta la Conavio, pues esto apenas representa el 0.4%. Sin embargo, cuando lo traducimos esto en pesquerías, podríamos estar hablando de una pérdida de capturas entre el 11.9 y 41 toneladas al año de pesquerías, por este impacto nada más. El otro impacto de la succión del agua, pudimos hacer el cálculo solamente para camarón, y este es del orden de 62.7 toneladas al año de camarón que se podrían dejar de capturar por la pura succión. Ya sumados todos los impactos, estos dos impactos, más asumiendo que lo que acompaña al camarón se refleja y se comporta igual que el camarón, podríamos nosotros estimar que sería del orden de 220 toneladas al año el impacto por succión sumado con el impacto de los humedales perdidos que implica construir la planta en las 126 hectáreas. Entonces estamos hablando pues de que esto representaría como el 7.3% de las capturas. En esto de las capturas nosotros consideramos que es la suma de lo que sacan las pancas, ahí que operan en todo el complejo lagunar, aproximadamente 700 pescadores y 66 barcos que salen adyacentes a pescar a lo que es Topolobampo. Bien, para entender mejor el impacto, hemos preparado un comparativo que creo que ilustra mucho el impacto y lo cuantifica y nos da más claridad, nos hace tener más claro qué pasa con el impacto de la planta de amoníaco. Hicimos un ejercicio comparando la camaronicultura y comparando las termoeléctricas. Una termoeléctrica que ahí opera o estuvo operando con combustóleo muchos años, al menos en Mazatlán todavía hasta hace poco estaba operando con combustóleo. Partiendo de ese escenario de cómo operan las granjas de cultivo de camarón en Sinaloa y de cómo opera una termoeléctrica en Sinaloa alimentada con combustóleo, nosotros podemos ver qué pasa con los impactos entre la planta de amoníaco y estas dos, vamos a decir, dos actividades, ¿no? Si hablamos de espacio y hablamos de una granja de cultivo de camarón que tiene 126 hectáreas de camarón, de estanques de camarón sembrados, y hablamos de una termoeléctrica que ocupa un espacio de 126 hectáreas, pues nosotros vamos a tener exactamente el mismo impacto por las tres actividades en cuanto al cambio de uso de suelo. Si lo vemos de esa manera y que van a ocupar seguramente lugares que fueron en algún momento humedales, el impacto sería de la misma magnitud entre la termoeléctrica, una planta de amoníaco y una granja de 126 hectáreas. Ahora bien, cuando nos vamos a la succión del agua, la cosa cambia. Una termoeléctrica succiona el agua y el plancton que lleva ahí, equivalente a 14 plantas de amoníaco. Succiona mucho más agua que una planta de amoníaco, ¿sí? Hay que recordar, por ejemplo, que la planta de amoníaco, la termoeléctrica de aquí de Mazatlán, está succionando 28,000 metros cúbicos por hora contra los 2,000 metros cúbicos por hora de la planta de amoníaco. Entonces, por eso son estas diferencias. Las 126 hectáreas, utilizando un recambio del 6%, en el cultivo de camarón estamos hablando de 2,432 metros cúbicos por hora, ¿sí? de uso del agua. Entonces, repito, una termoeléctrica succiona de agua y plancton el equivalente a 14 plantas de amoníaco. Y una planta de amoníaco succiona el agua equivalente a una granja de 151 hectáreas, un poquito más de las 126. Respecto a la emisión de gases, yo diría que si vemos los datos de la termoeléctrica, nos vamos a dar cuenta que la termoeléctrica emite 3.2 veces más CO2 que una planta de amoníaco.
Y una planta de amoníaco emite 116 veces más CO2 que una granja de cultivo de camarón de 126 hectáreas. Más o menos, si lo vemos de esa manera, una planta de amoníaco emite el equivalente en CO2 a 14.600 hectáreas de camarón, ¿sí? De estanquería de camarón. Por último, ya para cerrar la plática, hablaré de las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación pueden alcanzar entre un 30 y hasta un 100%. Y esta es la parte que yo he defendido más del proyecto. Es muy importante que estas medidas de mitigación se consideren como tal. Por ejemplo, en cuanto al manglar, restaurar o reforestar manglar es una opción que no es descabellada. Y esto podría con mucha tranquilidad compensar las 126 hectáreas que ocuparía la planta. Hasta donde yo estoy enterado, quienes manejan el proyecto de la planta están dispuestos a invertir para restaurar el manglar del sistema del complejo lagunar y posiblemente se podrían rebasar estas 126 hectáreas que compensarían lo que ocuparía el espacio de la planta. El otro aspecto son los llamados sistemas de exclusión de fauna acuática, las llamadas CEFAs. Los que estamos metidos en el área de la camaronicultura, sabemos que existe en la norma mexicana, en el diario oficial del 2014, existen estas opciones que se crearon de sistemas de exclusión de fauna, que no son otra cosa más que un sistema que permite que parte del agua pase, pero el plancton que va allí, las larvas de peces, etcétera, se excluyan y se regresen al sistema. O sea, que no terminen siendo eliminados. Entonces, yo siento que ahí todavía estamos en una etapa que no hemos aprendido suficientemente bien. Hay algunas granjas en el estado de Sinaloa que están operando con CEFAs y que dicen que operan muy bien. Habría que verlo. Pero en el caso de la planta de amoníaco, yo diría que esto es muy importante. Si queremos impactarlo menos o disminuir o reducir el impacto por succión del agua, sería trascendental poder poner este tipo de CEFAs en la planta de amoníaco. Otra de las opciones por el agua sobrecalentada es el uso de torres o de estanques de enfriamiento para mitigar el sobrecalentamiento de los efluentes. Y francamente 3 grados no es tan alto como sucede con la termoeléctrica, que son hasta 6 grados centígrados. Aquí más bien el punto, yo diría, más crítico con la planta de amoníaco es el impacto por el agua hipersalina, ¿sí? Y ahí se volvería también muy importante el estudio del modelaje hidrodinámico, de seleccionar un buen punto de descarga para que no se acumule el agua sobrecalentada e hipersalina. Entonces, existe la tecnología, existen las personas que pueden hacer este modelaje para proponer que el punto de descarga esté en un sitio que resulte más apropiado de acuerdo a la morfología y las corrientes, para que no se lleve a cabo una acumulación y termine dañando a la biota y a la flora del sitio, ¿no? Una buena parte de esta información la pueden encontrar ustedes en un artículo que publicamos con 7 colegas y su servidor. Y bueno, con mucho gusto, si los que están enlazados mandan el correo electrónico a mi correo, yo les hago llegar este documento. Colaboraron en este trabajo, debo de decirlo, el doctor Luis Miguel Flores Campaña, el doctor Carlos Caran Quiñones, el maestro César Julio Saucedo Barrón, el maestro Alan Zavala Norzagaray, de acá del CIDIR, y de la UAS, Luis Armando Becerra y Carmen Cristina Osuna Martínez, que nos ayudó para correr los modelos de las pesquerías. Cerraría nada más con lo siguiente. No puede haber progreso equilibrado y sostenible en la batalla contra el hambre y la salud ambiental, hasta que los actores que luchan por una mayor producción de alimentos y aquellos que luchan por el cuidado del medio ambiente se unan en un esfuerzo común. Para mí esto es muy importante tener en cuenta y no perderlo de vista. Muchas gracias. Vamos Muchas a tener gracias. sesión de preguntas, Conchita, según esto. Claro que sí. Muchas Adelante. gracias, doctor Federico Páez.
Buenos días a todos. Le agradezco su excelente exposición sobre este tema tan interesante, pero sobre todo polémico por la situación que usted acaba de plantear. Y realmente tenemos, sabemos, yo sé, que su postura es que la decisión debe de tomarse con pleno conocimiento ambiental, social, económico, político y científico. Estamos conscientes de ello por lo que usted además acaba de informar. Yo quiero, antes de iniciar con las preguntas de los asistentes, doctor, hacerle esta primera pregunta para dar tiempo al resto de las preguntas. Tenemos aproximadamente 20 minutos con lo que contamos con el doctor. Él tiene otro compromiso un poquito más tarde, a las 11 de la mañana, pero vamos a preguntarle algo. Usted habló de dos caras, positiva y negativa, de las plantas. Yo me enfocaría en la cara positiva. Le preguntaría, ¿en qué nivel se encuentra México para generar energía, al igual que los países en desarrollo, utilizando como insumo el amoníaco? En el aspecto de la energía, México no utiliza el amoníaco, Conchita. El amoníaco en México sobre todo viene, seguramente se está pensando más que nada en los fertilizantes. El solo hecho de colocar o de proponer un proyecto aquí en el noroeste, se está pensando mucho en la agricultura, sobre todo la agricultura que requiere de fertilizantes, que es la agricultura que se desarrolla aquí en el noroeste. Entonces, en cuanto a energía, no es el caso. Yo hablé de la energía, pero sobre todo de producir electricidad con generadores. Esto ya lo están logrando desarrollar, repito, está en la fase experimental, ya escalarlo a nivel industrial en países europeos, sobre todo. ¿Por qué? Porque están viendo que el amoníaco les da algunas ventajas como combustible. Esto está pasando allá. Aquí en México, definitivamente no. Aquí en México hemos tenido algunas plantas de fertilizantes que penosamente el último es un escándalo que tenemos ahí de una planta que se vendió, que era chatarra, etcétera, pero no tenemos realmente plantas como tales funcionando, no las tenemos. México importa gran parte de los fertilizantes. Gracias, doctor. Bueno, también quiero agradecer a todas las personas que se han enlazado, académicos, alumnos, maestros y público en general que se ha estado enlazando con nosotros para participar en esta actividad que nos está exponiendo el doctor Federico Páez. En su opinión, doctor, ¿cuáles serían las tareas que tendría que realizar México para aumentar su tasa de producción de alimentos? Ya que, como usted lo mencionó, al ritmo que llevamos, no alcanzará en el futuro para alimentar a los 9.500 millones de habitantes que tendremos en el 2050. ¿Cuál sería su opinión? Una de las recomendaciones de la FAO que le hace a todos los países, no solo a México, es que seamos autosuficientes en alimentos. O sea, que los alimentos que producimos nos alcance cuando menos para alimentar el 70%. O sea, esta es una de las tareas pendientes que traemos desde hace varios años, no es de ahorita, es de buen rato atrás. Necesitamos ser más autosuficientes, o sea, en la producción de alimentos. Y bueno, lo tiene muy claro el titular ahorita de lo que era la Sagarp antes, el SADER. Nosotros necesitamos incrementar la producción de alimentos y una de las maneras de poder incrementar los alimentos, pues necesitamos incrementar las tasas de producción, necesitamos mejorar la agricultura que tenemos. Ahorita ya estamos hablando de una agricultura de otro tipo, la llamada agricultura de la inteligencia o de la precisión. Y bueno, para allá va el camino, pero vamos a necesitar de los fertilizantes. Es muy difícil hacerlos a un lado. Aún, aunque somos ineficientes, los necesitamos. Lo que tenemos que lograr es, como dice la agricultura de precisión, es poner la cantidad del fertilizante requerido por la planta y no poner de más, ni poner de menos tampoco. Entonces tenemos el reto de ser autosuficientes.
Ese es uno de los retos principales. Para mí, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que las plantas de amoníaco tuviéramos suficientes para no importar fertilizantes, producirlos todos en México. Claro. Muy bien, doctor. Pues, doctor, tiene algunas felicitaciones de algunas personas que se enlazaron con nosotros. Les agradecemos también a ellos. Y bueno, voy a aprovechar para mencionarles que esta charla va a ser compartida con aquellas personas que no tuvieron oportunidad de enlazarse por vía Facebook y por vía YouTube. Va a haber la oportunidad de escucharla o de verla a través de esas plataformas. Permítame tantito, estoy aquí captando las preguntas de las personas que están participando. Permítame. Me parece que hay aquí una... Muy bien. Sí, mayores felicitaciones para usted, mayormente, por este tema. Sabemos que es un tema que por supuesto que es más extenso, da para mucho más. Hay una pregunta que dice, ¿la UNAM está realizando algún proyecto en el estudio del impacto de esta planta? De manera concreta, no, no es así. Se estaba, antes de la pandemia, como quien dice, negociando la posibilidad de desarrollar, pero no un proyecto del impacto de la planta, más bien de algunas actividades para restaurar, por ejemplo, el manglar y para hacer algunos estudios sobre otros impactos que llegan en el cuerpo lagunar, porque el cuerpo lagunar tiene ya impactos de la agricultura, de las áreas urbanas o semi-urbanas que existen. Nada menos que en el caso de la UNAM, quien estaba coordinando esto era es la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández. Y sí, se llevó a cabo pues vamos a decir, una entrevista, una reunión en Topolobampo hace algunos días ya. No más que se presentó esta situación y ya no se avanzó más. Pero sí, efectivamente, estábamos más o menos mirando este tipo de aspectos ya con el personal de la planta de amoníaco. Muy bien. Cecilia Villegas dice, muchas gracias, doctor Páez, por esta excelente conferencia. Como siempre, muy enriquecedoras sus reflexiones y aportaciones. ¿Qué aspectos se están teniendo en cuenta para reducir el potencial impacto de una descarga de amonio en los sistemas costeros adyacentes? Máxime consideración su elevada toxicidad, tanto a la biota acuática como a la salud humana. Bueno, esta parte cae más en el renglón de la ingeniería industrial sobre la seguridad del manejo del amoníaco. Yo quisiera ser tan conocedor del tema para poderlo contestar, pero en sí, en el cuerpo de agua, es muy difícil que ocurra ese impacto, ¿no? En donde hay riesgo es en el manejo. ¿Por qué? Porque el amoníaco se va a almacenar ahí necesariamente, el producido, y luego se va a embarcar a través de algún muelle. Esto podría ser en alguno de los muelles de Topolobampo. Entonces, yo tengo entendido que incluso ahorita parte del amoníaco que se importa, allí existen unos tanques desde hace muchos años que ahí están, incluso están pegados a Topolobampo, no están a los 5 o 7 kilómetros donde está ahorita la ubicación potencial de la planta.
Claro. Entonces, no tengo respuesta para hablar de la parte de seguridad. Lo que sí tengo es esa preocupación, es muy seria. Yo digo que sí, hay que tener mucho cuidado con el amoníaco. ¿Por qué? Porque se llegó a pensar con esto que ocurrió por allá en Beirut, que podía ser una explosión de esas dimensiones. Pero no se van a producir ni explosivos, ni creo que el resto de los fertilizantes. Ahí lo que se va a producir es la materia prima, que es el amoníaco. Que el amoníaco, todos sabemos, se utiliza también directamente en las tierras, pero también es una materia prima, pues como lo mencioné, para muchos productos que se pueden fabricar o manufacturar a partir del amoníaco. Claro, por supuesto. Eduardo Ulloa le pregunta, buenos días, doctor. ¿Hay un plan de implementación de gestión social que tenga que desarrollarse en algún momento de la vida útil del proyecto? Asimismo, el estudio técnico justificativo y manifiesto de impacto ambiental ya se encuentra listo e ingresado a las autoridades. Lo felicita por su excelente plática. Bueno, hasta donde yo estoy enterado, ellos hicieron todos los trámites supuestamente que se tienen que hacer ante las diferentes autoridades. Yo lo que conocí, estuve hojeando y leyendo, es el famoso MIA, la manifestación de impacto ambiental. Parte de la información ahorita que les compartí viene en ese documento que elaboró CAPSA. La otra parte de la pregunta, Conchita, nos hablaba de lo último que dijo, nada más Sí, repítamelo. sí. Si el estudio técnico justificativo y manifiesto del impacto ambiental ya se encuentra listo e ingresado a las autoridades. Ese es el texto. Sí, no, definitivamente ellos hicieron ya todos estos trámites. A mí no me consta porque no me dedico a eso. Vamos, yo soy un académico, pero supuestamente ya hicieron esos trámites. Yo sé que había unos amparos ahí que estaban en litigio, pero por otros motivos, no por falta de estos trámites, sino por otras razones. Doctor, yo le pregunto, además de usted, ¿hay algún otro científico que haya hecho un estudio profundo sobre el proyecto de la planta de amoníaco? En particular, conmigo estuvieron colaborando varios colegas que acabo de mencionar, y en estos últimos meses yo he invitado a la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández y al doctor Jonan Albert Sánchez Cabeza a sumarse. Últimamente hemos estado haciendo cálculos para cuantificar. O sea, lo que nos importa a nosotros es cuantificar el impacto, no solo decir que hay impacto, pues todo el mundo lo puede ver. Y es obvio que cualquier actividad económica, la que sea, va a producir un impacto. Aquí de lo que se trata es de poderlo cuantificar para que lo entienda más cualquier persona, como con peras y manzanas. Y bueno, repito, el estudio se ha hecho gracias a varios colegas que acabo de mencionar. Una persona del CIDIR que se llama Alan, el doctor Alan Zavala, y está también de parte de la UAS. Yo invité a colaborar a la maestra, a la doctora Cristina Martínez Osuna. Está también de la UAS en Culiacán. Él es un economista, que él lo que ha propuesto es esto que en la pregunta anterior se me estaba escapando, que es si se ha pensado en algunas actividades de tipo social hacia la población que podría ser más vulnerable en este contexto. Y sí hay buenas propuestas de parte, por ejemplo, de del doctor Luis Armando Becerra, en ese sentido. Sí, precisamente esta pregunta donde hay un plan de implementación de gestión social que tenga que desarrollarse en algún momento de la vida útil del proyecto, es esta la pregunta. Y asimismo, el estudio técnico justificativo manifiesto del impacto ambiental, si ya se encuentra listo para ingresarlo. Es lo que ya usted acaba de mencionar. Sí. Bueno, hay una pregunta de Eduardo que se conectó. Dice, entendemos que se debe de ir de la mano el desarrollo con el impacto ambiental, pero es necesario esta planta en Topolobampo o bien en la ex planta de amoníaco de Pajarito, en Pemex, donde ya fue impactado el ambiente aledaño, o bien otro sitio. Yo diría que
Sí. Que idealmente yo siempre he mencionado en las introducciones de otras pláticas que he tenido, que lo ideal sería que esto se llevara a cabo en un sitio ad hoc. Y un sitio ad hoc tiene una lista de características que tiene que tener. Entre ellas, pues que no esté cerca o dentro de un sitio valioso desde el punto de vista ecológico. Y esto es lo que defienden con mucha razón algunos activistas. Pero por otro lado también tenemos que voltear a ver dónde se desarrolla la agricultura que demanda más fertilizantes. Es que son unas cosas con otras. Tenemos el otro factor, medios de comunicación, llegada del gas natural, un puerto de las características de Topolobampo, de Mazatlán. Por ejemplo, aquí en Sinaloa los sitios candidatos eran Mazatlán o Topolobampo, por ese lado. Sí, sí se puede. Incluso dentro de Sinaloa se puede buscar un sitio que no sea sitio Ramsar y ahí ponerla. Pero hay que desarrollar un puerto, hay que construir un puerto y poner todas las condiciones y hacer llegar el gas natural hasta ese punto. Entonces, esto es lo ideal, vamos a decir. Idealmente ese sería el punto. Hay varias partes de los 652 kilómetros del litoral sinaloense, hay varios puntos donde no hay sitios Ramsar y donde se podría hacer un puerto, pero hay que construir el puerto. Claro, claro. Bueno, una pregunta rápida. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la situación ambiental en que se encuentra la bahía de Oguira? Bueno, esto no es estrictamente sobre la planta, pero tiene que ver. ¿Sabe de algún programa de la iniciativa privada enfocado a mejorar la bahía de Oguira, como el GPO? La bahía de Oguira, los que tenemos en Sinaloa trabajando ya algunos años, la hemos trabajado por lapsos. Varios colegas de la UNAM y de la UAS y de la UADO, etcétera, algo hemos trabajado en Oguira. Y sí, sí se puede. De hecho, lo hicimos ya nosotros el ejercicio de un listado, de un pequeño inventario de flora y de fauna. Sí se sabe algo al respecto. En los últimos 40 años, si recopilamos la información que se ha generado desde tesis, seminarios y artículos científicos, hay algo al respecto. ¿De cómo se encuentra el cuerpo lagunar? Bueno, yo diría que la parte que está más afectada no es el cuerpo lagunar donde está el espejo de agua, sino es la parte interna. Esta parte interna que son los humedales que están adentro, o sea, los que conocen ahí lo van a entender mejor, hacia donde está el estero de Juan José Ríos. Esa parte, ya hicimos unos estudios con la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández, algunos núcleos, y estuvimos midiendo los flujos de nitrógeno, de fósforo, y de algunos metales. Y sí, nos damos cuenta que en los últimos 20 o 15 años se incrementaron las tasas de suministro de fósforo, de nitrógeno, o sea, se está incrementando la contaminación, pero sobre todo en este tipo de áreas, ¿no? Que son las lagunas interiores, estos humedales que están más hacia adentro. Y estos son muy importantes porque siempre pensamos en la laguna grande, pero no pensamos en estos pequeños sitios que están funcionando realmente como plantas de tratamiento. Y esto hace posible que tengan cierto grado todavía de aceptación y de una salud ambiental el cuerpo lagunar principal, ¿no? Gracias a estas lagunas interiores. Lo mismo ocurre acá en lo que es Altate, Ensenada, El Pabellón. Acá está Batauto, está Chiricahueto. Todas estas lagunas interiores funcionan como verdaderas plantas de tratamiento y ahí se retienen muchos de los contaminantes que no le llegan al cuerpo lagunar principal, gracias a eso. Eduardo pregunta, ¿justifica usted la destrucción del manglar de zona Ramsar para instalar la planta? No, si no se va a compensar. O sea, si se va a compensar y vamos a suponer que las 126 hectáreas, repito, hayan sido eliminadas, que creo que no es el caso, pero a lo mejor una fracción sí. Yo diría que habría la exigencia, hay que hacer la exigencia para que GPO se haga cargo de restaurar el manglar. Porque además, eso sí sé por colegas que conocen del tema, yo no, que hay la opción de restaurar el manglar, que es mucho más barato y más factible
de tener éxito restaurar que reforestar. Entonces, bajo esa premisa yo voy adelante, pero si no, no. Muy bien, doctor. Pues, doctor, tenemos muchas felicitaciones para usted. Es imposible leerlas todas porque no queremos abusar de su tiempo, pero quiero por último darle este comentario de Hernán García. No podemos negar el avance del progreso. El amoníaco es un insumo indispensable para nuestra agricultura y será más accesible tanto en disponibilidad como en precio. Si solo pensamos en que puede haber riesgos, no habría plantas industriales ni procesadoras de químicos ni alimentos en ninguna parte del mundo. Sinaloa necesita industrializarse ya, no solo manejar industria primaria. Cuando no hay agua, se paraliza todo el estado porque no tenemos otras actividades económicas. Esta es una excelente oportunidad para crear nuevos y numerosos empleos. Topolobampo, Ahome, Sinaloa y Sinaloa lo merecen y necesitan. Este es el comentario de Hernán García. ¿Está de acuerdo? Sí, en parte sí. Yo diría nada más que el reto que tenemos es que hay que hacerlo, pero hacerlo pues de manera correcta, ¿no? Porque también los grupos de activistas se regresan atrás de que la corrupción, a veces lo que se ha logrado es que se hacen los proyectos y no se cuida el medio ambiente. Entonces, por ese lado yo los entiendo, pero bueno, estamos ante un momento de que ya no tiene vuelta esto, tenemos que hacer las cosas como deben de hacerse. O sea, a mí me preguntaron hace como 3 años, creo que de uno de los medios de comunicación del Noroeste, si yo estaba o no a favor de la planta. Yo les dije que depende bajo qué criterio. Claro. Cómo sí, cómo no. Entonces depende mucho bajo qué condiciones. Y bajo qué condiciones, pues me refiero a esto. Hay ahorita la tecnología, hay la manera de mitigar los impactos casi al 100%. Entonces, sí es factible, sí es posible hacerlo. Muy bien. Doctor, no queremos abusar de su tiempo. Sabemos que tiene usted un compromiso en unos momentos. Yo quiero, además de felicitarlo, por supuesto, pues decirle y agradecerle que haya estado con nosotros, ustedes de casa, pero nos da mucho gusto que hayamos tenido la oportunidad de iniciar, digamos, este ciclo de conferencias, conversaciones desde el Colegio de Sinaloa para, pues, seguirlas durante estos meses que faltan del año y en el año próximo siguiente. Me da mucho gusto tenerlo en casa a través de esta vía y, por supuesto, agradezco mucho también a todas las personas que se enlazaron, que tuvieron esta deferencia de estar con nosotros esta mañana. Gracias por su tiempo. Y si me permite, doctor, quisiera darle el uso de la voz a nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, para que nos dé su mensaje, que nos dé unas palabras. Adelante, maestro Elmer. Bueno, muchas gracias. Federico, muchas gracias. Como siempre, pues muy esclarecedor, muy brillante y a la vez terrible lo que dices, porque bueno, al final yo creo que como sociedad moderna tenemos que encontrar los equilibrios y creo que muchas veces o hay muchas personas que están muy interesadas por el aspecto político digamos, del crecimiento de la modernidad, pero yo creo que el aspecto científico que tú has marcado es muy importante y necesitamos crecer y desde luego lo que tú señalas en relación al crecimiento de la población, que es una cosa tremenda. Yo me leí hace poco un artículo que salió en el periódico El País de España, donde decía que era probable que hubiera un retroceso en eso, porque en la mayoría de los países europeos no se están reproduciendo, o sea, son países de viejos, pero que los países pobres sí. Entonces, los cálculos que hay de crecimiento de la población quizá no lleguemos a tanto, pero por esas razones, porque también el hecho de que las mujeres que son las madres que son importantísimas en la reproducción trabajen, pues desde luego que no tienen tiempo de ocuparse de eso.
Y entonces eso tiene que tener un impacto, digamos, a largo plazo, a principios del siglo XXII, que la población no será tanta, porque tendremos muchas mujeres en las plantas productivas. Entonces, pero mientras llegamos allí, la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, la gente tiene que tener salud, y creo que tu exposición tiene mucho que ver con eso, con la búsqueda de equilibrios. A mí me parece muy importante y te quiero dar las gracias. Y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Nos da mucho gusto contar con ustedes. Porque fíjense que hace un tiempo que la gente se preguntaba, bueno, ¿y los colegiados quiénes son? ¿Qué hacen? Pues bueno, cada que el doctor Páez hace una conferencia, pues la verdad que las dudas se van diluyendo y todo el mundo empieza a tener claro quiénes son los colegiados y la gran preocupación que tenemos por los sinaloenses, por orientar a los sinaloenses, por orientar a los jóvenes que están en su proceso de educación universitaria, las personas que pueden tener dudas o que pueden tener mucha incertidumbre en relación a todo lo que pasa. Y lo que queremos es eso, en eso queremos contribuir en el Colegio de Sinaloa, es decir, a que todos estemos mejor, muy claros, y particularmente frente a esta situación que estamos viviendo actualmente, pues igualmente estar siempre dispuestos a orientar a quien lo necesite en todos los aspectos que tienen que ver con lo que hacemos en el colegio y con el perfil de los colegiados. Entonces, muchas gracias, doctor Páez, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Todos cuídense mucho y nos da un gran placer verlos acá. Y muy pronto les avisaremos de la segunda actividad de conversaciones en el colegio. Gracias, Elmer. Gracias, doctor Páez. Hasta pronto. Y hasta Hasta luego pronto. a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, presidente. Hasta luego, Conchita. Gracias.